Nuestro tema de exposición: los impuestos más importantes y sus aspectos generales. Para hablar de los impuestos debemos antes mencionar los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son ingresos que percibe el municipio en desarrollo de lo establecido de las disposiciones legales por conceptos de impuestos, entre otros. Los ingresos corrientes regulan el recaudo de cada municipio. Los ingresos corrientes se subdividen en ingresos corrientes tributarios, que son aquellos que llegan a las arcas municipales de manera regular por pagos obligatorios al gobierno. Dentro de los ingresos corrientes tributarios tenemos los impuestos, que son: el impuesto es un tributo sin contraprestación específica que el ciudadano por ley está obligado a pagar al gobierno como a la administración pública, quienes utilizan estos ingresos para financiar las necesidades colectivas, los bienes y servicios públicos. A través de los impuestos, el Estado y las administraciones públicas recauda la mayor parte de los ingresos que se cubren las necesidades de la ciudadanía. Los impuestos los podemos clasificar en directos e indirectos. Los impuestos directos son tributos creados por normas legales que recaen sobre la renta, el ingreso o la riqueza de las personas, ya sean naturales o jurídicas, consultando la capacidad de pago de esta. Se denominan directos porque se aplican y se recaudan directamente sobre la persona que tiene el ingreso o el patrimonio. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre todas las actividades, ya sean industriales, comerciales o de servicio. Uno de los impuestos más importantes es el impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado es un tributo que grava todas las propiedades en Colombia, no solamente casas, apartamentos, también edificios, locales comerciales, fábricas, bodegas, entre otros. Es un impuesto directo y es un impuesto municipal, de manera que cada municipio recauda lo proveniente de este impuesto. Las tasas de este impuesto varían de acuerdo al tipo de propiedad y donde se encuentre la propiedad. De acuerdo al tipo de propiedad y del municipio en que se encuentre esta propiedad. Las bases gravables del impuesto predial unificado. Impuesto de IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o por la adquisición de un bien. Es un gravamen de orden nacional y su naturaleza es indirecta. La DIAN es la encargada de recaudar este impuesto. Esta recaudación llega a los ingresos corrientes del Estado, que gran parte se invierten en proyectos de alimentación, vivienda, educación. Del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter municipal y es considerado un impuesto indirecto. Este gravamen es establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicio a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada. Se paga porque el Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través de impuestos creados por él mismo de acuerdo a un plan de desarrollo. Estos ingresos corresponden a ingresos corrientes tributarios, en este caso a un impuesto municipal. Los elementos del impuesto de industria y comercio: tenemos el sujeto activo, que es el municipio; sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho que realice el hecho generador de la obligación tributaria, incluidas las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado de orden nacional, departamental y municipal. Base gravable está constituida por el promedio mensual de ingresos brutos obtenidos durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de la actividad o actividades gravadas.
El hecho generador lo constituye la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, incluidas las del sector financiero, directa o indirectamente por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. ¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto de industria comercio? Todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran en la jurisdicción de un municipio ejerciendo una actividad industrial, comercial o de servicio. No importa si cuentan o no con un establecimiento, debe registrarse en el Industria y Comercio para cancelar el impuesto correspondiente al tipo de actividad. El impuesto de Industria y Comercio correspondiente a cada periodo gravable se liquida con base a los ingresos netos del contribuyente obteniendo durante este periodo. Para este impuesto hay dos tipos de categorización. Está el régimen simplificado, que es para personas naturales, el cual está sujeta de acuerdo a unos topes de ingresos y patrimonio. Y está el régimen común, que aplica para personas naturales que no cumplen con los requisitos del régimen simplificado y todas las personas jurídicas sin tipo de excepción. El impuesto de industria y comercio va a estar sujeto a ciertas disposiciones de orden municipal. Esto se debe a que cada municipio se acoge a un rango determinado, razón por la cual para realizar el cálculo del pago se usará una tarifa fija en miles para las actividades industriales, comerciales y de servicio. Sobre la base gravable se aplica la tarifa que determinen los consejos municipales dentro de los siguientes límites. Está el del 2 al 7 por mil mensual para actividades industriales y está del 2 al 10 por mil mensuales para actividad comercial. ¿Qué actividades están incluidas al impuesto de industria y comercio? Tenemos la producción primaria, en este caso la agricultura, ganadería y avícola. Para aplicar a esta excepción es necesario que no se realice ningún tipo de intervención que implica fabricación para la producción del producto, por más mínima que sea. Producción nacional de artículos destinados a la exportación. Actividades que benefician educación pública, actividades culturales o deportivas, sindicatos, asociaciones profesionales y gremiales sin ánimos de lucro, partidos políticos, hospitales o entidades de salud adscritas al Sistema Nacional de Salud. Personas jurídicas originadas a la constitución de propiedad horizontal. Continuando hablando de los impuestos, tenemos también el impuesto de avisos y tableros, que es un impuesto de carácter departamental. En la ley 140 de 1994 autoriza a los consejos municipales y distritales a establecer el impuesto a los avisos y tableros, así como las vallas publicitarias en sus respectivas jurisdicciones, de tal forma que le permita gravar a los responsables del impuesto de industria y comercio con el impuesto complementario de avisos y tableros, y a los no responsables con el impuesto a publicidad exterior visual, siempre que se produzca el hecho generador. La tarifa aplicable al impuesto complementario de avisos y tableros será del 15% sobre el valor del impuesto de industria y comercio liquidado en el periodo. El impuesto complementario de avisos y tableros solo se genera por la colocación de avisos, vallas, tableros y emblemas sobre la vía pública o elementos que no tengan esta característica de aviso, de valla, tablero o emblema no generan el impuesto complementario de avisos y tableros. Para que se configure el tributo, en primer lugar debe existir el hecho generador, o sea, la conducta grabada perfectamente descrita en la norma, y que dicha conducta implique la aparición de una capacidad contributiva en quien la realiza. Este impuesto y el de industria y comercio son dos tributos autónomos, solo que se recaudan de manera complementaria en un mismo formulario. El impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de plan. Es un impuesto que lo percibe el municipio por una sola vez. Se genera por la demarcación que elabore la Secretaría de Planeación sobre la correcta ubicación de las casas, construcciones y demás obras similares que coinciden con las vías públicas construidas o que construyan o bien que aparezcan demarcadas en el plano de zonificación y desarrollo urbano del municipio. Grava construcciones, edificaciones, remodelación, adecuación, ampliación o reforma sustancial. Cada municipio lo implementa y debe tener un área construida, uso de suelo, residencial, comercial, de servicios e industrial. La tarifa equivale al 2 por mil
del valor de la obra y se causa en el momento de la expedición de la respectiva licencia. Impuesto de espectáculos públicos. El impuesto a los espectáculos públicos a que se refiere la Ley 47 de 1968, la Ley 30 de 1971 y la Ley 181 de 1995 será el 10% del valor correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. Fue diseñada con el ánimo de estimular y hacer competitivo el sector de las artes escénicas, representaciones en vivo, muestras de danza, circos sin animales, magia y otras actividades derivadas. Esta ley reduce la carga de impuestos y de trámites vinculados con la preparación y puesta en marcha de eventos que involucren, como su nombre nos indica, espectáculos públicos. En ese sentido, este impuesto es una medida con la que se agilizó considerablemente este proceso. Una de las principales características del impuesto de espectáculos públicos es la eliminación del cobro de IVA para los servicios artísticos, sin dejar a un lado los impuestos del 10% que estaban encaminados para la nación y el municipio que antes se pagaban por los espectáculos. Las personas naturales o jurídicas responsables del espectáculo serán responsables del pago de dicho impuesto. La autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo debe exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o de seguros correspondiente, la cual será exigible dentro de las 24 horas siguientes a la realización del espectáculo. El valor efectivo del impuesto será invertido por el municipio o distrito de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 181 de 1995. Las salas de cine, además del impuesto de espectáculos públicos, deben cancelar el de industria y comercio. Las excepciones de este impuesto se aplican a los artistas y compañías o conjuntos teatrales de ballet, ópera, zarzuela, drama, comedia, revistas que ingresen al país patrocinadas por el Ministerio de Educación y desarrollen una auténtica labor cultural. Impuesto al transporte de hidrocarburos. Se cobra a trimestre vencido. El sujeto pasivo es el propietario del crudo y del gas según el caso. El recaudo se distribuirá entre los municipios no productores por cuya jurisdicción atraviesen los oleoductos o los gasoductos en proporción al volumen y kilometraje. La Comisión Nacional de Regalías es quien hará la distribución. De acuerdo a la Ley 756 de 2002, este ingreso es entendido como una compensación y por tanto con destinación específica. Por lo anterior, el 100% de estos recursos deben destinarse a inversión. Impuestos sobre vehículos automotores. De conformidad con el artículo 150 de la Ley 488 de 1998, del total de lo recaudado a través del Departamento por conceptos del impuesto de vehículos de automotores, creado en el artículo 138 de la misma ley, así como de las sanciones e intereses, corresponderá al municipio el 20% de lo liquidado y pagado por los propietarios o poseedores de vehículos que informaron en su declaración como dirección de vecindad la jurisdicción del municipio. Sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, de que trata el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, es una renta estrictamente territorial. Esto es una fuente de financiación endógena de las entidades territoriales beneficiadas. El legislador no puede intervenir en su destinación. Por tanto, compete en principio a las entidades territoriales la facultad de definir su destinación, según lo preceptuado en la sentencia C-987 de 1999. Contribución de valorización. Bueno, son los recursos que tienen origen en la comunidad. Se destinan para confinanciar obras de infraestructura y se cobran por una sola vez. Se caracterizan porque, a diferencia de las contribuciones para fiscales, se grava la propiedad del inmueble. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes. Este impuesto fue creado por la Ley 69 de 1946 en el Decreto 1333 de 1986. Las personas naturales y jurídicas
o jurídicas que llevan a cabo ventas por el sistema comúnmente denominado clubes pagan el 2% sobre el valor del artículo que deben entregar. Impuesto al degüelle de ganado menor. Bueno, este impuesto se cobra por cada cabeza de ganado menor que se sacrifique dentro del perímetro urbano del municipio, establecido por diferentes leyes: la Ley 4 de 1913, la Ley 56 de 1919, el Decreto 1333 de 1986, y la tarifa la fija el Consejo Municipal. Impuesto a rifas municipales. Es una modalidad de juego de suerte y azar establecida en la Ley 643 de 2001, en la cual se sortean en una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieran adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador, previa y debidamente autorizado. Los derechos de explotación son equivalentes al 14% de los ingresos brutos. Al momento de la autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los derechos de explotación correspondientes al 100% de la totalidad de las boletas emitidas. Realizada la rifa, se ajustará el pago de los derechos de explotación al total de las boletas vendidas. Se prohíben las rifas con premios en dinero. El impuesto a los movimientos financieros, o conocido como gravamen a los movimientos financieros, es un impuesto indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por el usuario del sistema. Su administración corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este momento es el 4 por mil de las cantidades que el usuario retire. Normalmente o por ley tenemos derecho cada colombiano a tener una cuenta exenta de este impuesto, pero esa cuenta solamente puede, transar hasta 11.600.000 pesos aproximadamente al mes. De ahí en adelante sí le aplica el impuesto al gravamen financiero, o sea, el GMF. Impuesto de renta y ganancia ocasional. La ganancia ocasional es un tributo complementario del impuesto sobre la renta. Para las personas naturales se consideran ganancias ocasionales la utilidad en la enajenación de activos fijos, poseídos por 2 o más años, y la utilidad de la liquidación de sociedades, herencias, legados, entre otros. De acuerdo con lo expuesto en el artículo 302 del Estatuto Tributario, los bienes y derechos provenientes de las herencias, legados y donaciones, cualquier acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito y lo percibido por las personas como porción conyugal deben ser considerados ganancia ocasional. Clasificación de las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales se pueden clasificar según su procedencia de la siguiente manera: utilidad en venta de activos fijos poseídos por 2 a más años. Se considera ganancia ocasional el excedente generado por la venta de activos fijos de cualquier naturaleza, ya sean muebles o inmuebles, pertenecientes al contribuyente. Dicha utilidad corresponde a la diferencia entre el valor por el que se vendió el activo y su costo fiscal. El valor positivo que resulte de esta diferencia será la utilidad de la venta del activo y a su vez será el valor que se considerará ganancia ocasional. Utilidad en liquidación de sociedades con permanencia de 2 o más años. Herencias. Son todas las asignaciones representadas en dinero o especie que deja una persona al fallecer. Legados. Son asignaciones específicas que deja una persona al fallecer, las cuales están escritas en un testamento en el que se especifica el bien o derecho correspondiente al legatario. Donaciones. Son entradas de bienes materiales e inmateriales que una persona o entidad percibe de forma gratuita.
Impuesto al consumo. El impuesto al consumo es un impuesto que se aplica sobre determinados bienes y servicios y que está regulado por los artículos 512, raya 1 del Estatuto Tributario. Hecho generador del impuesto al consumo. Según el artículo 512, raya 1 del Estatuto Tributario, señala que el hecho generador del impuesto al consumo surge como por la prestación o la venta al consumidor final o a la importación por parte del consumidor final de las siguientes bienes y servicios. La prestación de los servicios de telefonía móvil, los vehículos automóviles de tipo familiar y campero, motocicletas con motor émbolo, yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte. Bienes que no causan el impuesto al consumo. En el caso de los vehículos, que algunos están grabados con el impuesto al consumo, el artículo 512, raya 5 del Estatuto Tributario señala que los siguientes bienes no causan dicho impuesto. Los aerodinos, que señalan hasta 2 plazas, y los de servicio público. Las motos y motocicletas con motor de cilindrada hasta 200. Adicionalmente, el impuesto al consumo no aplica sobre ningún vehículo usado que tenga más de 4 años contados desde la venta o la importación. Base gravable del impuesto al consumo. La base gravable del impuesto al consumo es el valor de la venta del bien o del servicio sin incluir el impuesto de las ventas cuando éste exista, como es el caso de los servicios de telefonía móvil y de datos. Gracias.